Egun on guztioi, eta eskerrik asko gaurko ekosteguna honetara etortzeagatik. Gaurko ekostegunean, finantza iraunkorren erregalemendua Euskal Enpresa Sarean duen eragina aztertuko dugu. Horretarako, enpresa eta finantza munduko goi mailako hizlariak ditugu. Susana Molinuevo, CIA Automotive enpresakoa, Iker Artegabeitia, Kutxabank erakundekoa, eta Javier Allí, Laboral Kutxatik. Horregatik, lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuet parte hartzeagatik. Muy buenos días a todos y a todas. Arrancamos hoy un nuevo jueves de ecoeficiencia centrado esta vez en visibilizar las implicaciones que para las empresas del sector no financiero tiene probablemente el tan comentado y poco conocido reglamento europeo sobre taxonomía. Por poner un poco el contexto en la jornada de hoy, el Pacto Verde Europeo deja claro que para alcanzar los objetivos deseados de sostenibilidad ambiental dentro de la Unión Europea y para conseguir la tan deseada transición hacia una economía climáticamente neutra, hacen falta grandes inversiones en todos los sectores económicos. El sector financiero, desde luego, es una palanca necesaria para proceder a esta transición. Una parte sustancial de estos flujos financieros, por tanto, tendrá que proceder del sector privado. Y para ello es necesario reorientar los flujos de capital privado hacia inversiones que sean más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, replanteando, por tanto, el marco completo del sector financiero. Con este objetivo, en 2018, la Comisión Europea aprobó el Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles a raíz de lo que fue el Acuerdo de París del año 2016. Este Plan de Acción en materia de finanzas sostenibles pivota de forma muy resumida sobre tres grandes ejes. El primero de ellos es, por supuesto, el reglamento de la taxonomía de las actividades sostenibles, que en el fondo de lo que se trata es de una clasificación basada en la ciencia que permita dar orientaciones claras sobre aquellas actividades que puedan ser consideradas como ambientalmente sostenibles. El segundo de estos tres ejes de actuación es el reglamento sobre divulgación de finanzas sostenibles, también conocido por su acrónimo en inglés, SFDR, a través del cual lo que se pretende es unificar criterios en materia de información de inversiones sostenibles y proporcionar un lenguaje común, de forma que los inversores puedan identificar y verificar el grado de sostenibilidad de los diferentes fondos de inversión. El tercer eje estará relacionado con toda una serie de herramientas orientadas a la inversión que van desde los índices de referencia, los llamados bonos verdes, el establecimiento de diferentes estándares internacionales y nuevas ecoetiquetas que permitan al consumidor conocer todos estos retos. Sobre todo este mundo es sobre el que vamos a centrar el Ecostreguna de hoy, en el marco en el cual además presentaremos la guía metodológica que hemos desarrollado en el marco del Basque Design Center y que persigue dar soporte a aquellas entidades no financieras en el proceso de aplicación del reglamento de taxonomía. Como digo, esta guía ha sido fruto del proyecto piloto desarrollado durante desde el año pasado y lo que llevamos de este 2022, en colaboración con la empresa CIA Automotive, como digo, dentro del marco del Basque Design Center. El objetivo de este proyecto era entender cuáles son las obligaciones, las necesidades y las implicaciones que para las empresas se plantean y surgen en relación a este reglamento de la taxonomía. De la experiencia adquirida, del conocimiento que hemos podido desarrollar en el marco del trabajo, lo plasmamos en esta guía, que la idea es trasladar esas lecciones aprendidas en dicho proceso y dar soporte a aquellas entidades no financieras de Euskadi, como digo, en el proceso de aplicación de este reglamento. Para hablar de todo ello, a lo largo del Ecosteguna de hoy, no solamente vamos a tener la perspectiva de las empresas industriales, sino también las empresas dedicadas al sector financiero. Para ello, como decía en la introducción, pues contamos con un panel de lujo. Como ya he mencionado, en primer lugar, por parte de CIA Automotive, Susana Molinuevo, directora de cumplimiento y responsable de ASG, de los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza dentro de CIA Automotive, y por parte del ámbito financiero, Iker Artegabeitia, director financiero de Kutxabank, y Javier Allí, coordinador de sostenibilidad y calidad dentro de Laboral Kutxa. Sí que me gustaría destacar que tanto Kutxabank como Laboral Kutxa también son dos nuevos socios dentro del Basque Design Center. Kutxabank incorporado en el nuevo periodo del acuerdo ya desde el pasado año y Laboral Kutxa recientemente incorporado este mismo año 2022. Sin lugar a dudas, su presencia y la incorporación del sector financiero dentro de lo que es el Basque Design Center nos refuerza estas líneas de trabajo y nos permite establecer en torno a una misma mesa
las necesidades y los puntos de coincidencia para poder asegurar que este nuevo reto o vinculado al Plan de Acción en materia de finanzas sostenibles tenga una mejor aplicación en nuestro sector industrial. Por todo ello, agradeceros especialmente la presencia y la participación en la jornada y sin más, doy paso a mi compañero Íñigo Izpuru, que nos va a presentar el trabajo y que va a moderar la sesión a lo largo del día de hoy. Eskerrik asko guztioi. Egunon guztioi. A ver si consigo compartir pantalla. Bueno, como decía Chema, soy Íñigo Izpuru, técnico de Economía Circular y coordinador del Basque Ecodesign Center. Lo que vamos a ver hoy es bueno, pues esa presentación de la guía que, como decía Chema, hemos desarrollado en el marco del Basque Ecodesign Center junto a CIA Automotive, que nos ha servido para aprender a todas las partes. Y bueno, y una parte un poco más teórica, casi introductoria, para entender cómo podemos aplicar esta guía y cuál es el contexto en el cual se puede aplicar. Vamos a empezar por ver qué es el reglamento de la taxonomía, que es el reglamento 2020-852, cómo funciona el reglamento de la taxonomía, a quién y cuándo aplica, cuáles son los próximos pasos y finalmente yo acabaré mi parte de presentación con la presentación de la guía en sí misma. ¿Qué es el reglamento 2020-852 de la taxonomía? Como decía Chema, esto se enmarca en el Pacto Verde. El Pacto Verde no deja de ser la hoja de ruta de desarrollo económico de la Unión Europea para los próximos años. Bueno, significativo que ya tenemos aquí en el desarrollo económico la palabra verde directamente en el título, ¿no? Entonces, el objeto de este Pacto Verde es convertir Europa en neutra en carbono en 2050, o alineada con los acuerdos de París, con un crecimiento económico disociado del consumo de recursos, es decir, aquí están metiendo la variable economía circular, que es claramente necesaria también en el proceso de descarbonización, y finalmente añade, y todo ello sin dejar a nadie atrás, ¿no? Esos son los objetos, el objetivo del Pacto Verde Europeo. Se apoya en una doble revolución, no solo la verde, sino también la revolución digital. Como decía Chema, bueno, lo que ve la Comisión Europea es, bueno, solo con fondos públicos no podemos alcanzar estos objetivos. Entonces, para ello es necesario movilizar los flujos de capital privado hacia actividades más sostenibles. Y en ese marco es donde se crea en 2018 ese Plan de Acción para Finanzas Sostenibles. Y en este Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, aparte del resto de elementos, del resto de ingredientes de esta ensalada que decía Chema, es la parte de los estándares europeos para bonos verdes, las directivas de reporte no financiero, que están evolucionando hacia una nueva directiva, la Corporate Sustainability Reporting Directive, el benchmark climático europeo, para asegurar que todos los índices estén alineados, todos los índices que nos hablan nos dan información ambiental de la cartera de inversión y finalmente este paquete de información. Estoy con ello, espera un poco. ESG para entidades financieras. Y lo primero que tenemos aquí es la taxonomía, ¿vale? Cuando hablamos de taxonomía, ¿de qué estamos hablando? La taxonomía no deja de ser una herramienta, pero es una herramienta básica para que funcione el resto de paquetes dentro de este plan de acción de finanzas sostenibles. Entonces, esta herramienta lo que nos va a permitir es clasificar las actividades como medioambientalmente sostenibles o, ¿vale? Lo dejo ahí. Porque no quiere decir que una herramienta que no esté categorizada como medioambientalmente sostenible sea insostenible, ¿vale? Eso es importante entender. Entonces, bueno, esta herramienta lo que hace es armonizar una serie de criterios para que tengamos una escala común para valorar las actividades. El objetivo global no deja de ser pues, el que plantea ese plan de acción de finanzas sostenibles, que es reorientar los flujos de capital hacia actividades más sostenibles que permitan la transición hacia una economía más sostenible, segura y resiliente. La taxonomía va a fijarse en 6 objetivos ambientales que vamos a ver en la siguiente diapositiva y ha empezado a desarrollarse en los sectores que son prioritarios para esos objetivos medioambientales con 2 puntos de vista. Un punto de vista de oportunidad de mejora y un punto de vista de amenaza. Ahora mismo los sectores o los objetivos que están más
más desarrollados son los objetivos climáticos, tanto el objetivo de mitigación como el de adaptación al cambio climático. Y, por poner un ejemplo, pues en este caso los sectores en los que se ha fijado principalmente la taxonomía han sido aquellos sectores fuertemente emisores de gases de efecto invernadero, aquellos sectores que pueden verse impactados de manera más fuerte por el cambio climático y aquellos sectores que son clave para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y que contribuyen especialmente a la mitigación o a la adaptación al cambio climático. Como decía, la taxonomía, cuando habla de medio ambiente, está hablando de medio ambiente pensando en 6 objetivos ambientales, 6 vectores, 6 categorías de impacto, como lo queramos llamar, ¿no? Mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición hacia una economía circular, prevención y control de la contaminación, protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. Como adelantaba antes, ahora mismo solo tenemos desarrollados criterios técnicos de selección para los 2 primeros, mitigación del cambio climático y adaptación al cambio climático. Entonces, dentro de este reglamento de taxonomía, ¿qué es lo que tenemos, ¿no? Pues tenemos el reglamento propiamente dicho, que es el reglamento 2020-852, que aparece en junio de 2020. Tenemos el reglamento delegado 2021-2139, que establece los criterios técnicos de selección para los objetivos de mitigación y adaptación. Salió como acto delegado en junio 2021, pero con la aprobación del Parlamento Europeo en diciembre de 2021 pues se convirtió ya en reglamento. Y algo mismo pasó con el reglamento delegado 2021-2178, que es el siguiente, del artículo 8 del reglamento de taxonomía. Este acto delegado, que se convirtió en reglamento delegado en diciembre, lo que hace es establecer cuáles son las obligaciones a nivel de reporting por parte de las empresas, tanto financieras como no financieras. Adicionalmente, en marzo de 2022, la Comisión Europea adoptó un acto delegado complementario que modifica estos 2 reglamentos delegados anteriores para incluir actividades económicas de gas natural y nuclear, y está pendiente todavía de la aprobación por parte del Parlamento Europeo para convertirse en reglamento. Seguro que todos y todas hemos escuchado ya la polémica que existe, ¿no?, sobre si el gas y la nuclear debe ser considerado como alineada con la taxonomía. ¿Cómo funciona este reglamento de taxonomía? Bueno, las empresas tienen una serie de empresas, que luego veremos cuáles, van a tener unas obligaciones de reporte. Para llegar a esas obligaciones de reporte, lo primero que hay que analizar es si las actividades que desarrollen las empresas son actividades elegibles o no elegibles. Elegibles significa que potencialmente podrían estar alineadas con la taxonomía. Y no elegibles significa, bueno, pues puede ser que no estén relacionados con los objetivos ambientales directamente, ¿vale? Para identificar si una actividad es elegible o no es elegible, lo que tenemos es un listado de actividades económicas que aparecen en el reglamento delegado de los objetivos medioambientales, y podemos ver, más o menos organizado por código NACE, podemos ver cuáles son. Es importante no fijarnos solo en el código NACE, porque al final hay algunas actividades no coinciden exactamente, algunas actividades que están agrupadas, otras están más desagregadas, sino que lo que interesa es fijarnos en el nombre de la actividad. Una vez que hemos identificado que nuestra actividad es elegible, tenemos que mirar si está alineada o no con la taxonomía. Para ver si está alineada con la taxonomía, tenemos 3 pasos aquí. El primero es ver si contribuye sustancialmente a alguno de los objetivos de la taxonomía. Hemos visto que tenemos 6 objetivos medioambientales. Realmente ahora mismo solo tenemos criterios técnicos para 2. Entonces, ahora mismo podríamos mirar si las actividades elegibles si contribuyen sustancialmente en mitigación o en adaptación al cambio climático. Paso 1. Paso 2. Tenemos que ver si las actividades cumplen con los criterios de DNSH, algo así como no hacer un perjuicio significativo sobre el resto de objetivos ambientales. Es decir, si estamos contribuyendo a la mitigación del cambio climático, pero
estamos teniendo un impacto potente sobre el objetivo 6, que está más relacionado con biodiversidad, eso no sería una actividad alineada con la taxonomía. Y finalmente hay que analizar una serie de salvaguardias sociales, que es un respeto a las garantías mínimas sociales. Una vez que hemos identificado qué actividades son elegibles, qué actividades son alineadas de las cuales son elegibles, lo que haríamos sería el reporte. Entonces, tenemos diferentes obligaciones de reporte, algunas son las veremos más en las siguientes diapositivas, algunas son para entidades financieras, otras para entidades no financieras. Las de, bueno, en función del año, pues digamos que el alcance es diferente, ¿no? A medida que pasa el tiempo y que esto se va consolidando, el alcance del reporte va a ser más exhaustivo. En ese sentido, a donde se va a llegar es que en 2023 las empresas no financieras afectadas o sujetas al reglamento de taxonomía van a tener que reportar su volumen de negocio verde, su CAPEX verde y su OPEX verde, ¿vale? Sus gastos de capital, sus gastos de operación verdes. Verde significa en actividades alineadas con la taxonomía. Este es un gráfico que hemos incluido en la guía y que de alguna forma presenta un flujograma de cómo debería ser este proceso para identificar, bueno, para llegar a identificar qué actividades son verdes y cuáles no son verdes en las cuales está nuestra empresa, ¿no? La primera, como decía, es identificar si la actividad es elegible o no es elegible. Si la actividad no es elegible, ahí se queda. Si estamos sujetos a reporte, tendremos que reportar que nuestras actividades no son elegibles. Que si son elegibles, tendremos que analizar si nuestras actividades contribuyen a uno o más de los 6 objetivos medioambientales, aunque como decíamos, ahora mismo solo tenemos desarrollados criterios técnicos de selección para 2. Si no cumplen, bueno, pues tendremos que reportar actividades elegibles y no alineadas con la taxonomía. Si sí cumplen, tendremos que seguir al siguiente paso, que es analizar que no exista un perjuicio significativo, ese principio de DNSH, que también estamos cumpliendo tendremos que verificar que estamos cumpliendo con las salvaguardias sociales. ¿Vale? Si todo esto se cumple, paso 1, 2, 3, 4, estamos dentro de una actividad que es elegible y alineada. Y si en algún momento hemos salido en el bloque de la derecha, estaríamos ante una actividad elegible y no alineada. Y si directamente hemos visto que nuestras actividades no son elegibles, estaríamos ante una actividad no elegible. Como decía antes, ejercer una actividad no elegible no implica necesariamente un impacto ambiental negativo. Puede tratarse de actividades neutras, por ejemplo, educación, o de actividades para las cuales todavía no se han definido criterios por no ser prioritarias. ¿Vale? Las actividades elegibles, a su vez, se pueden diferenciar en 3 tipos de actividades. Tenemos actividades sostenibles, que contribuyen directamente a uno o varios de los 6 objetivos ambientales, por ejemplo, a la mitigación de cambio climático. Tenemos actividades de transición, que bueno, es algo así como que no es lo mejor, pero es lo que tenemos, ¿no? No tenemos una alternativa tecnológica mejor. Y cuando antes hablábamos de la nuclear y del gas natural, pues se plantea incluirlos como actividades de transición. Y luego tenemos actividades facilitadoras, son actividades que no contribuyen directamente a los objetivos ambientales, por ejemplo, a la mitigación de cambio climático, no reducen gases de efecto invernadero per se, pero permiten desarrollar otras actividades que sí lo van a hacer. Entonces, bueno, a partir de aquí tenemos actividades sostenibles, transición no facilitadora, y todas estas pueden estar alineadas siempre y cuando cumplan los criterios técnicos de selección. Lo vamos a ver luego con un ejemplo y vamos a ver a qué nos referimos con criterios técnicos de selección. Tengo aquí 2 diapositivas muy rápidas para que nos hagamos una idea de cuáles son los sectores que ahora mismo son prioritarios o han sido desarrollados dentro de los criterios técnicos de selección o están en proceso de desarrollo, ¿vale? Los sectores prioritarios, que como decíamos son los que desde un punto de vista de amenaza o de oportunidad están relacionados con los objetivos ambientales de la taxonomía. Son la silvicultura, que puede ser actividad facilitadora o sostenible, tenemos protección y restauración de medio ambiental, facilitadora o sostenible, fabricación, puede ser de cualquiera de las 3, energía, cualquiera de las 3, aquí es donde se marca, como decía, el tema de la nuclear y el gas natural, abastecimiento de agua alcantarilla y gestión de residuos, transporte, construcción y promoción inmobiliaria,
información y comunicación, actividades profesionales científicas y técnicas, actividades financieras y de seguro, educación, sanidad y trabajo social, artes, entretenimiento y ocio. ¿Esto qué significa? Que cuando estamos en alguna de estas actividades podemos pensar que probablemente podamos ser elegibles, ¿vale? Nuestras actividades pueden ser elegibles. Vamos a ver un ejemplo de ese flujograma que planteaba antes aplicado a la fabricación de acero. Entonces, como decía, lo primero es analizar si la actividad es elegible o no es elegible. Entonces, para eso tendremos que mirar en el reglamento delegado, donde se especifican los criterios técnicos de selección, en este caso para mitigación y adaptación, y vemos que sí, que la descripción habla específicamente de fabricación de hierro de acero, que es un tipo de actividad de transición y que por lo tanto es una actividad elegible. ¿Esto qué implica? En 2022, que es cuando el primer reporting hay que hacer, la primera obligación para una serie de empresas, estas actividades habrá que reportarlas como volumen de negocio, CAPEX y OPEX elegibles. También tendrán que reportar información cualitativa a todas las empresas que se dediquen a fabricación de acero. Lo siguiente a mirar, y esto ya sería un poco pensando en el reporting que habría que hacer en 2023, que no se queda solo en si las actividades son elegibles o no, sino que ya vamos a ver si las actividades son alineadas o no. Tendríamos que mirar si la actividad contribuye sustancialmente al objetivo de mitigación. Y, como decía, esto lo que tenemos que mirar son los criterios técnicos de selección. Y esto ya es una parte muy técnica, muy de medio ambiente. Yo que soy de ingeniería ambiental, esta es la parte que entiendo mejor. Y a lo que nos lleva es, bueno, pues a una serie de umbrales. Entonces, aquí está hablando de producción de hierro y acero, metal caliente. Cuando tenemos más de 1,331 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de producto, y seguramente los criterios técnicos de selección nos dirá cómo se calcula esto, seguramente según la ISO 1467. Cuando estemos por encima de este umbral, nuestra actividad va a ser elegible, pero no va a estar alineada. Es decir, no se va a considerar una actividad verde. Cuando estemos por debajo de este umbral, sí. Y, bueno, aquí tenemos diferentes actividades relacionadas con fabricación de hierro de acero y cada una tiene su umbral. ¿Vale? Entonces, bueno, igual que con este ejemplo, podemos tener umbrales o criterios técnicos de selección para todas las actividades que sean elegibles. El siguiente paso es mirar que no haya un perjuicio significativo. Eso lo podemos mirar desde el punto de vista de adaptación al cambio climático. Bueno, hay que mirarlos de todos: adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos, transición hacia economía circular, prevención y control de la contaminación y protección y recuperación de la biodiversidad, el resto de objetivos ambientales. Entonces, bueno, aquí tenemos también unos criterios técnicos para cada uno, excepto en este caso para transición hacia una economía circular, que en este caso no aplica. Hemos puesto un ejemplo en el marco de prevención y control de la contaminación. Bueno, pues ahí tenemos que ver ese apéndice C del reglamento delegado de mitigación y adaptación, y concretamente nos dice que la actividad no debe utilizar en la fabricación las siguientes sustancias: mercurio, sustancias que potencialmente agotan la capa de ozono, contaminantes orgánicos persistentes, sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos es una serie de criterios técnicos adicionales que tenemos que comprobar que nuestra actividad cumple. Que sí, que cumplimos. Nos falta el último paso, y es analizar el respeto a las salvaguardias mínimas sociales. Entonces, aquí tenemos que mirar si no tenemos problemas con las directrices de la OECD o OCDE para empresas multinacionales, con los principios rectores de Naciones Unidas, con la Carta de Derechos Humanos y con los 8 convenios de la Declaración OIT. ¿Que cumplimos también? Tenemos una actividad elegible y alineada con la taxonomía. ¿Y esto qué implica? Que en 2023 las empresas ya no solo van a tener que reportar elegibilidad, sino que van a reportar ese nivel de alineamiento con la taxonomía. Para ello van a tener una serie de plantillas, que nos lo marca el reglamento de taxonomía, y van a tener que reportar información cuantitativa, como el volumen de negocio, CAPEX y OPEX, elegible y alineado, y una serie de información cualitativa, como las políticas contables, evaluación de cumplimiento e información contextual. Vale. ¿A quién afecta y quién tiene obligaciones en relación con el reglamento de la taxonomía? Bueno, afecta a dos grupos. Afecta
a entidades no financieras, es lo que tenemos abajo. Con entidades no financieras muy concretas son las que tienen más de 4.000 empleados y una cifra de negocios de más de 2.000 millones. Estas son las entidades que ahora mismo están obligadas a hacer un reporte de un estado de información no financiero. ¿Vale? Son las mismas. Y de hecho la información asociada a la elegibilidad debería ir en ese estado de información no financiera. Ojo, porque como decíamos antes, va a salir dentro de poco la directiva de Corporate Sustainability Reporting y va a cambiar el alcance de qué empresas están obligadas a hacer un reporte no financiero y de hecho se espera que baje hasta empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras. Bueno, estas entidades no financieras que tengan obligaciones de hacer un estado de información no financiero, en 2022 tienen que reportar con datos de 2021 las actividades elegibles en términos de volumen de negocio, de CAPEX y de OPEX, y en 2023 ya tienen que ir a un pasito más y reportar no solo cuáles son elegibles, sino cuáles están alineadas. Es decir, tienen que analizar los criterios técnicos de selección, los DNSHs y el cumplimiento de las salvaguardias sociales. Y reportar todo esto en las plantillas que nos da el reglamento. Las entidades financieras. En entidades financieras tenemos aquí entidades de crédito, gestoras de activos, empresas de servicios de inversión, seguros y reaseguros. En 2022 tienen que reportar su exposición a actividades elegibles y luego nos explicará mucho mejor Kutxabank y Laboral Kutxa cuáles son las obligaciones. Y en 2024 ya tienen que reportar no solo a nivel de elegibilidad, sino a nivel de alineación. Vale. Y si yo soy una empresa que soy una empresa no financiera, entonces bueno, no estoy dentro del primer bloque de entidades financieras con obligaciones, y soy una entidad no financiera, pues que ahora mismo no tiene que hacer un estado de información no financiera. ¿Cómo me afecta esto? ¿No? ¿Me afecta? Bueno, la respuesta es que sí, de forma indirecta, obviamente. Bueno, por un lado, las entidades financieras, con sus obligaciones de reporte, por un tema de posicionamiento, por un tema de reputación, se van a convertir en tractores de la sostenibilidad. Y entonces esto va a significar que probablemente prioricen ciertas inversiones en actividades verdes. Actividades verdes siempre dentro de la definición que nos da el reglamento de taxonomía. Por otro lado, también las entidades financieras pueden utilizar el reglamento de taxonomía para establecer criterios ambientales en algunos de sus productos financieros, ¿no? Pues una hipoteca verde, por ejemplo. Y por otro lado, tenemos también las entidades no financieras que sí están sujetas al reglamento de taxonomía, que de alguna forma, cuando reporten su CAPEX, por ejemplo, su CAPEX verde, estamos hablando de inversiones. Entonces, igual las inversiones que hacen pueden ser en esa parte, en actividades verdes, ¿no? Y siempre todo esto de acuerdo a la taxonomía. Vale, y tenemos que pensar también, aquí tengo beneficios de alineación de entidades no sujetas, oportunidades de cambios en los criterios de compra, pues estábamos hablando de entidades financieras y no financieras, acceso a nuevos productos y servicios de banca, entidades financieras, pero también esa gestión y medición de riesgos de transición regulatorios, lo que decía antes, ¿no? Los criterios de obligaciones respecto a información no financiera van a cambiar pronto y van a entrar muchas más empresas. Vale, próximos pasos. Bueno, como hemos dicho, en 2022 ya hay que reportar elegibilidad. En 2023 las entidades no financieras tienen que reportar alineamiento con los 6 objetivos. Ahora mismo, ¿dónde está el reglamento de taxonomía? Tenemos ya los criterios técnicos de selección para mitigación y adaptación al cambio climático, aunque está en fase de aprobación por parte del Parlamento Europeo la actividad nuclear y gas, si se considera como una actividad de transición, y eso se espera que se haga en 2022 y que haya que reportar ya en 2023. Y la actividad de agricultura y ganadería, bueno, digamos que salió el TEG, el grupo de expertos en taxonomía,
propuso una serie de criterios, aunque esos criterios no acabaron en el acto delegado y por lo tanto no están en el reglamento delegado, ¿no? Porque estaba estudiando cómo se integraba esto con la PAC, con la Política Agraria Común. Entonces, bueno, se espera que se publique ahora un acto delegado y que este acto delegado se apruebe por el Parlamento Europeo, se convierta en el reglamento delegado y que ya en 2023 se pueda incluir la agricultura y la ganadería en el reporte. ¿Qué pasa con los 4 objetivos ambientales restantes? Tenemos ya una publicación de recomendaciones del grupo de la plataforma de finanzas sostenibles y lo que se espera es que se convierta en acto delegado y posteriormente en reglamento delegado. Ahora mismo lo que tenemos son recomendaciones que no tienen validez jurídica todavía. Y por otro lado se está trabajando en la taxonomía social y taxonomía extendida. Esto está todavía un poquito más verde. La taxonomía social lo que va a intentar es replicar el esquema de la taxonomía medioambiental, pero con un punto de vista social. Y la taxonomía extendida lo que va a hacer es no solo hablar de actividades verdes, quiere hablar también de actividades amarillas y actividades rojas, ¿vale? Las actividades rojas son las más claras, son actividades que, digamos, no tienen cabida en un futuro sostenible y que, bueno, pues habrá que ver qué hacemos con ellas y cómo apoyamos para que evolucionen hacia una actividad más sostenible. Entonces, bueno, la idea es que se amplíe esa taxonomía, de taxonomía verde, que es la que tenemos ahora, a una taxonomía que incluye actividades rojas, amarillas y verdes. No tenemos fechas para esto. Vale, paso a presentar la guía. La guía es la guía para la aplicación de la taxonomía europea para finanzas sostenibles y está dirigida a entidades no financieras. Lo que hace es un análisis de la normativa, plantea una serie de criterios técnicos, plantea cómo son los criterios técnicos de selección y cómo podría ser un flujograma, que es casi el gráfico que he presentado antes, de análisis de contribución sustancial y de DNSHs. Un poquito entra en qué habría que mirar a nivel de garantías mínimas sociales y qué habría que hacer a nivel de reporting. La guía, bueno, pues realmente puede ser de mayor uso para las entidades que tienen obligaciones de reporting, pero también es interesante para cualquier empresa, tenga o no tenga obligaciones, o esté sujeta al reglamento de taxonomía, no esté sujeta, para entender un poco dónde están las oportunidades asociadas a este reglamento de taxonomía. Está organizada en estos 8 bloques, en resumen, que es beneficios, quién y cuándo, propuesta, elegibilidad, alineamiento y anexos, que casi del punto 2 al 7 es lo que he resumido yo en mi presentación. Y lo más interesante de la guía son los anexos, porque los anexos reflejan ese trabajo que realizamos con CIE Automotive y en el cual aprendimos todas las partes, CIE Automotive y por supuesto IOBE. Fue un trabajo que hicimos con la asistencia técnica N-World, Accentua, y entonces estos anexos, tenemos 2 anexos clave que son los que voy a presentar ahora. Uno, aclaraciones sobre elegibilidad, evaluación del principio de DNSH y el tercero son criterios técnicos de selección para el objetivo de mitigación del cambio climático, que es el que está más desarrollado. Cuando hablaba de 2 anexos clave, para mí son el segundo y el tercero. En el segundo anexo lo que tenemos es, bueno, intentamos bajar a tierra esos criterios de DNSH o de evaluación de no hacer un perjuicio significativo, intentamos bajar a tierra eso con preguntas un poco más, bueno, que igual la parte técnica, las personas técnicas podemos entender un poco mejor. ¿Vale? Lo que hacemos es bajar a tierra los criterios de DNSH a cosas más concretas. Y el anexo 3 es una herramienta Excel. En esta herramienta Excel lo que hemos hecho ha sido extraer la información que aparece en el reglamento delegado de mitigación y adaptación, en este caso la parte de mitigación que es la que está más desarrollada, con los criterios técnicos de selección. Entonces, en este anexo aparecen los diferentes códigos CNAES y aparecen las diferentes actividades. Entonces, simplemente entrando a este Excel podemos buscar cuál es nuestra actividad, primero por código CNAE, o mucho mejor, como decía antes, lo importante no es tanto el código CNAE, sino el nombre de la actividad, podemos buscar por nombre de actividad
buscar nuestras actividades y ver directamente si son elegibles o no son elegibles. Si son elegibles, tienen un enlace para ir a otra pestaña dentro de este mismo Excel que nos lleva a cuáles son los criterios técnicos de selección para esa actividad. Es decir, qué umbrales tenemos que mirar para ver si nuestra actividad está alineada o no está alineada. Aquí hay una cosa y es, ¿tenemos que pensar solo en nuestra actividad principal o tenemos que pensar también en otras actividades? ¿Vale? Si yo soy una empresa que mi actividad principal no es elegible, pero he hecho una inversión muy potente en una actividad que sí es elegible, pues he hecho una inversión muy potente en eficiencia energética en mis procesos o en paneles fotovoltaicos, por ejemplo. Esa actividad, que no es mi actividad principal, sí es elegible en los paneles fotovoltaicos, por ejemplo, y eso lo puedo reportar en el marco del CAPEX verde. ¿Vale? Entonces, tenemos que mirar cuáles son nuestras actividades con un enfoque amplio, no solo cuál es nuestra actividad principal y cuál es nuestro CNAE, sino intentar ir al nombre de la actividad y pensar, a ver, ¿cuáles son mis actividades realmente? ¿Vale? Bueno, y dicho esto, aquí acaba mi presentación y lo que vamos a hacer es dar paso a nuestros artistas invitados. Vamos a empezar con la parte de implicaciones para grandes empresas y para su cadena de valor. Y en este caso vamos a hablar con Susana Molinuevo, como decíamos antes. Susana es directora de cumplimiento y ESG en CIE Automotive y bueno, ha sido la persona que primero nos ha pinchado a Jove para hacer este proyecto de piloto que hicimos y ha sido la persona que estaba al pie del cañón en este proceso. Susana, bueno, lo primero, ya te he dado Chema 2 veces las gracias, yo te doy la tercera. Tengo aquí 3 preguntas para ti. La primera es, bueno, CIE Automotive es una gran empresa, estáis en el IBEX 35. Entonces, bueno, sí, tenéis obligaciones relacionadas con información no financiera. ¿Qué implicaciones tiene el reglamento de taxonomía para una empresa como CIE? Hola, buenos días a todos. Gracias, a pesar de que me deis 4 veces las gracias, yo os las doy a vosotros por contar con CIE en esta jornada. Íñigo, tengo que decir que has hecho una presentación fantástica de esta ensalada que no es sencilla y bueno, me vas a poner un poco más complicado porque voy a tener que repetir cosas que tú ya me has hecho spoiler, ¿no? Bueno, entonces, yendo al grano con este tema de la taxonomía, bueno, pues lo primero que hicimos, tal y como dice Íñigo, bueno, se empezaba a oír por el mercado, había grandes ofertas de grandes consultoras para hacer unos proyectos impresionantes, para ver cómo podíamos estar en algo, que es que empezaba sonando mal desde la primera palabra, que era taxonomía, ¿no? Entonces, en CIE, que a pesar de ser un IBEX 35, somos una compañía que creemos que tenemos bastante los pies en el suelo, efectivamente, hablamos con IOBE, ha hecho pinchar, hablamos, y vimos la posibilidad de hacer un proyecto conjunto con Enword y con Acentúa, que realmente tengo que agradecer porque ha sido un proyecto realmente enriquecedor. Creo que para todos, pero desde luego para CIE. Pero bueno, también tengo que decir que, bueno, pues una vez vista la actividad de las distintas áreas de CIE en función de las distintas tecnologías que utilizamos en nuestros procesos productivos, llegamos a un punto en el que la actividad era la fabricación de piezas, componentes y accesorios para vehículos de motor. Bien, pues ni por definición, ni por CNAE, NACE o similar, estábamos en ningún sitio. No éramos una actividad elegible. En cierto sentido, tengo que adelantar que esto no es malo, Íñigo lo ha dicho, no es malo, no es elegible en absoluto, pero tiene su lógica porque efectivamente, o sea, las actividades que se han definido como elegibles son aquellas que tienen, en principio, bueno, también Íñigo lo ha dicho, pero yo me quedo con las de mayor contribución, ¿vale?, a la posibilidad de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Bien, entonces, en este proyecto en el que fuimos aprendiendo, porque todavía, como bien han comentado, nos faltaba el punto del artículo número 8, que era el fundamental del acto delegado, ¿no?, que luego pasa a reglamento y ahora está como está, esperando a las nuevas energías que dicen que son también de transición.
Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Pues dijimos, bueno, ya que estamos en esto, ahora no vamos a decir no somos elegibles y cerramos la persiana, porque estas cosas nunca sabemos cómo acaban, ¿no? Entonces lo que hicimos fue un ejercicio piloto y decir, bueno, vamos a ver, elegible no, vamos a llamarle alineada, que tampoco es, pero ¿cómo nosotros clasificaríamos en el primero de nuestros indicadores, que es el más crítico, ¿no? O sea, una facturación, ¿qué podríamos decir, qué actividades tendríamos alineadas o que pudieran ser consecuentes con la taxonomía? Joder, la fabricación de piezas destinadas a vehículo eléctrico o a vehículos híbridos enchufables, ¿no? Que son el futuro en la no contaminación o la reducción brutal de emisiones. Bueno, pues ahí estuvimos, hicimos un gran esfuerzo, hicimos un trabajo, pero la primera historia que nos encontramos dentro de la compañía es, ¿sabemos a dónde van nuestras piezas? No. Bien, deberes para el departamento comercial, para el departamento de control de información, el que desde nuestras plantas hablen con nuestros clientes para saber, porque la misma pieza que producimos puede ser para un vehículo de combustión o para un vehículo eléctrico, idéntica. Entonces, por favor, pregunten a los clientes y sepamos a dónde estamos vendiendo y para qué. Y eso se ha quedado ahí. ¿Qué más? Tampoco nos ha salido de gratis lo de ser elegibles, porque en el estado de información no financiera hemos tenido que reportar los 3 indicadores a nivel cualitativo, básicamente. Obviamente a nivel de facturación hemos dicho no somos elegibles, con lo cual 0, pero sí que es cierto que a nivel de CAPEX y de OPEX hemos tenido que hacer un análisis interno facilito, facilito porque tampoco era muy complicado, pero con esas operaciones que son ajenas de nuestra actividad, pero que sí son elegibles. Por ejemplo, Íñigo lo ha dicho, ya te digo que me has hecho todo el spoiler, las inversiones que hacemos en paneles fotovoltaicos para autoconsumo de nuestras plantas, las hemos tenido que reportar. Pero, vamos a ver, las hemos tenido que reportar, las hemos tenido que calcular para decir que son inmateriales, ¿vale? Y en el OPEX igual. Y bueno, esa ha sido un poco nuestra experiencia hasta ahora con la taxonomía. Muchas gracias, Susana. Y pensando en cadena de suministros, sector automoción, tenemos pues empresas como CIE que están sujetas aunque su actividad no es elegible, pero seguramente tendremos otras mucho más pequeñas que no están sujetas, no tienen obligaciones asociadas al reglamento de taxonomía. ¿Crees que puede afectarles, teniendo en cuenta que la fabricación de vehículos, o sea, para una empresa OEM, un fabricante de vehículos, un Volvo, un Renault, ¿vale? Sí que tiene obligaciones. Entonces, ¿eso puede afectar a la cadena de valor? ¿Puede hacer que... ¿Qué puede pasar ahí con las empresas que están en la cadena de valor? Bueno, pues sin lugar a dudas afecta a la cadena de valor desde el primero hasta el último. Aquí tenemos que tener un ejemplo, que es un ejemplo real que hemos vivido todos, y es el tema de la Ley de Información No Financiera y Diversidad, que se aprobó en el 18 y era aplicable a las entidades de interés público y las cotizadas, por simplificar. Este año 2021 han reportado todas aquellas compañías que cumplen los criterios para tener obligación de auditar. Quiero decir que todo esto va en cascada, con lo cual el ámbito de aplicación de las leyes empieza siendo para los grandes, vamos a decir entre comillas, pero esto va aguas abajo, con lo cual creo que el hecho de no estar hoy afectado no quiere decir que mañana no estés afectado. Y además, más teniendo en cuenta el grado de avance de la taxonomía y todo el recorrido que queda, como tú bien has dicho, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero por otro, tengo que decir que después de reflexionar mucho y pensar, pensar, estudiar, leer y demás, este tema, se han vuelto locos los legisladores, pero han sido listos. Porque tú bien has dicho que los OEMs son actividad elegible. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí todo lo que viene, taxonomía, la Corporate Sustainability Reporting Directive, toda la directiva, la transposición de debida diligencia con terceras partes. ¿Qué pasa? No aplican a las compañías, aplican a toda la cadena de valor de la compañía. Con lo cual estamos todos pillados. Han sido listísimos OEMs
estáis, el OEM va a traccionar de nosotros. Y es que además esto que hace unos meses era, unos meses, cuando hablo de unos meses no estoy hablando de más de 6 meses, era una idea que pensábamos que nos venía, nos estamos encontrando con lo siguiente. En nuestro sector, ¿vale? El resto no lo he estudiado, pero seguro que pasa. Como esto es la moda, la sostenibilidad, el cambio climático, o sea, es que tiene que salir en todo, hasta en todo anuncio televisivo, de todo producto, de todo, pues nuestros OEMs, que son nuestros clientes principales, ¿qué han decidido? Bueno, perdona, ¿qué objetivo tenéis con todo esto? Que vais a llegar a la neutralidad en emisiones, al net cero en el 2050. Pues no. Yo, para aumentar mis ventas, lo que voy a hacer es marcarme objetivos mucho más ambiciosos y desafiantes, diciendo, no, yo voy a llegar en el 2035, no sé qué, en el 2040 tal, pero para el 2050 yo he cumplido todo, vamos, pero con años anteriores. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo van a conseguir? Con todos los que estamos detrás, grandes y pequeños. O sea, nosotros estamos recibiendo ya de clientes y de grandes Tier 1 unos cuestionarios donde mostremos ya no nuestras mediciones, sino nuestros compromisos en un montón de temas de emisiones, de economía circular, tal, pero compromisos que firmamos y que no hemos firmado, obviamente. Yo estoy diciendo a la gente, no firméis nada, que nos van a pillar. Entonces, al final, ¿con esto qué quiero decir? Todos al mismo saco. Entonces, es lo que nos toca. Y perdón, me gustaría apuntar una cosa más. Antes he dicho que no es dramático no ser elegible y sí con esto que me estabas comentando y sí que me gustaría para todos los que pueden estar preocupados, porque claro, todo esto gira en torno al plan de finanzas sostenibles, el tema de la financiación. Primero, yo no he visto todavía muy claro por dónde nos están, pero bueno, tenemos luego 2 expertos que nos lo van a contar, por dónde está viniendo ese incremento de financiación, ¿vale? Para actividades verdes. Sí es cierto que yo no soy elegible, yo CIE, y en un nivel de unos 1.400 millones de deuda en el cierre del primer trimestre, el 70% de la deuda financiera neta, perdón, ese es el volumen neta, el 70% es sostenible. Y creo que las entidades financieras tienen un gran reto ante esto y, por supuesto, van a tener que trabajarse muy mucho todo este tema de la taxonomía y la clasificación de actividades y demás. Bueno, vamos, se lo van a tener que trabajar, el cliente demostrárselo, por supuesto, pero no me creo que vayan a dejar de lado el criterio tradicional de medición de sus inversiones, concesión de financiación a los clientes, en cuanto a generación de flujos, análisis de recuperabilidad de su deuda, tal. Con lo cual, tenemos trabajo, pero yo creo que no hay que asustarse. Muchas gracias, Susana. Y una última reflexión para acabar, una reflexión cortita. ¿Cuál sería tu recomendación final para las empresas no sujetas a esto, al reglamento de taxonomía? Vale, pues mira, también, esto es un tema de evolución. Si lo hacemos dentro de 6 meses, cambiaré o incluiré algo nuevo. Yo hace tiempo decía, que era la posición de CIE, vamos a ver, que era un tema en el que teníamos que ocuparnos, pero no preocupar. Bien, pues ahora mi mensaje para el resto de compañías, que igual esto les ha pillado un poquito más lejos o están entrando, bueno, viendo la guía van a entrar muy bien, ¿eh? O sea, quiero decir, van a tener un conocimiento, yo creo, muy bueno, porque está muy bien estructurada y muy bien hecha. Pero mi recomendación es ocuparse, no preocuparse, pero estar alerta. Estar alerta, fijarse un poco, mirarse en el espejo de los que han sido los primeros afectados. Y creo que muy importante es tener en cuenta los flujos de información de la compañía y los sistemas de información de la compañía. ¿Por qué? Yo acabo de decir que hemos tenido problemas para ver a dónde van las ventas de nuestros productos. Es decir, ningún sistema, ninguna analítica de contabilidad analítica me dice si estoy vendiendo para un producto final verde o no verde. Quiero decir, al final aquí nos están pidiendo una información que el legislador quiere que sea muy transparente y con mucha fiabilidad. ¿Qué es lo que es necesario para eso dentro de casa? Tener la disponibilidad de esa información y el cómo acceder a ella. Entonces yo creo que son cosas que es lo que deberíamos estar un poco atentos.
y, sobre todo, concienciar a la organización, porque, sobre todo en sectores industriales, probablemente también esto va por barrios, pero el enfoque financiero sigue prevaleciendo en la cultura y en la mentalidad de la gente sobre el no financiero. Entonces, la concienciación va viniendo bien, que poco a poco, bueno, se vayan dando píldoras, como suelen decir, o por lo menos, pues, mensajes, ¿no?, subliminares. Y sí me gustaría, para acabar, Íñigo, tengo 2 minutos. Es que tengo 2 cosas de antes de ayer, que es que me encanta y me encantaría compartirlas con vosotros. Digo, para que veamos en qué mundo estamos, y además el hecho de que no se va a librar nadie de algo, no digo de todo, pero de algo. Uno es un artículo del Economista que publicaron el 7 de mayo. Si alguien quiere, pues ya tendrán mi mail o les dais mi mail y comparto, ¿vale? Que es la Torre de Babel en las finanzas sostenibles. ¿Y cuál es lo que viene por detrás? En el mundo existen hasta 25 taxonomías. Y a mí se me pusieron los pelos como escarpias. 6 en vigor, de las cuales, como relevantes, os digo, Unión Europea, China y Japón, y 19 en elaboración. Y en esas 19 están Reino Unido, Canadá, México. Hay mucho país asiático, pero, ojito, 25. Y entonces los expertos empiezan a decir que es preciso un mayor alineamiento y una mayor coordinación entre ellas, porque obviamente si aquí estamos hablando al final de una asignación de flujos de financiación, no nos podemos remitir a la Unión Europea, tenemos que ir al resto del mundo. O sea, el transfronterizo no puede marcar grandes diferencias o criterios en este tema de la financiación. Entonces, eso por un lado. Y por otro, y por terminar, estamos hablando de las salvaguardas sociales y tú has mencionado también en tu exposición la taxonomía social. Y efectivamente, la plataforma de finanzas sostenibles ya ha hecho ahora un informe sobre taxonomía social, donde básicamente está marcando cuáles son los grupos afectados por la taxonomía social y cuáles serían las medidas o los objetivos a cumplir dentro de la taxonomía social. Entonces, esto creo que tiene sentido con las 2 segundas preguntas que me has hecho, porque hablamos de colectivos afectados, personas trabajadoras, de la empresa y de toda la cadena de valor. Hablamos de usuarios finales y consumidores, y comunidades afectadas, pues, por la empresa donde desarrolla su actividad y toda la cadena de valor. Con lo cual, lo que os digo, que el legislador ha sido listo, que ha puesto al OIM, pero que vamos todos por detrás de una forma u otra, ¿vale? Somos taxonómicos, no, da igual, vamos a estar ahí. Y bueno, y luego ya, pues respecto a los objetivos, pues bueno, pues básicamente buscar lo de siempre: trabajo decente, reducción de desigualdades, el mejorar las comunidades donde vivimos, calidad de vida, productos que sean pues saludables, duraderos. Todo esto aceptado por la plataforma. Ahora pasa a la comisión lo tiene que ver, con lo cual hay que estar no preocupados, porque si no nos volveríamos locos y no podríamos desempeñar nuestra función, porque esto va más y más, pero sí el ocupados, que yo decía antes, y el un poquito alerta para por lo menos estar un poco al día de todo esto. Y no tengo mucho más que decir. Muy bien, Susana. Oye, muchísimas gracias. Me ha gustado mucho el comentario de la Torre de Babel, porque yo lo leí el otro día también en un artículo en un dossier de finanzas sostenibles de Economistas Sin Fronteras, y venía todo ese listado de taxonomías que existían. Lo que ponía era que las últimas están intentando alinearse ya con la taxonomía europea, y que también hay un grupo de trabajo que creo que está intentando alinear la taxonomía europea y la taxonomía china. Exacto. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Sí, sí. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Hasta ahora. Bueno, y hemos comentado que tenemos otro grupo de empresas, aparte de las entidades no financieras, que son las entidades financieras, que también están sujetas a este reglamento de taxonomía. Y para hablar de esto tenemos aquí a Iker Arteagabitia, director financiero de Kutxabank, y a Javier Allí, coordinador de sostenibilidad y calidad de Laboral Kutxa, ambas empresas del Basque Goisen Center. Pues bueno, también agradeceros muchísimo vuestro tiempo. Va a empezar Iker haciendo una breve presentación de los impactos de la nueva regulación sobre finanzas sostenibles, no solo taxonomía,
en banca. Entonces, bueno, Iker, cuando quieras, Hola, buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias a Chema, a Íñigo, a Susana, que me ha parecido súper interesante. Y bueno, realmente nosotros como sector financiero tenemos un reto por 25, ¿no? Porque como nuestros clientes pueden estar en cualquier parte del mundo y tenemos clientes de todas las industrias, hay 800 CNAES si no estoy equivocado, pues al final tenemos que tratar de aprender esas 800 taxonomías aplicadas a cada sector, ¿no? Y tratar de llevarlo a una simplicidad que sea acorde a cada tipo de cliente, ¿no? Porque las empresas grandes pues han hecho su trabajo y lo han hecho su trabajo bien, como es el caso de CIE, pero como muy bien ha dicho Susana, esto va a llegar a toda la cadena de valor, va a llegar a proveedores, va a llegar a todos los tipos de financiaciones y esto que es bueno para CIE Automotive, pues lo tendremos que hacer para Talleres Manolo o para Mercería José. Entonces, en esa cadena de valor tenemos que tratar de llevarlo de una manera muy sencilla, ¿no? ¿Qué está pasando o qué estamos haciendo los bancos? Bueno, al final la taxonomía también se ha dicho y es muy interesante, ¿no? Estamos en la parte de alineamiento, pero esto forma parte de un mundo mayor en el que nos obliga la regulación, los supervisores y la propia gestión de riesgos que siempre ha existido en las entidades financieras y eso se llama en ver qué es lo que está pasando y qué puede pasar, ¿no? Y en el qué está pasando tenemos ahí pues esa parte de la taxonomía, que es muy importante y que voy a hablar en un segundo, pero también tenemos que ver otras cosas como son nuestra exposición a riesgos físicos y de transición. No es solamente importante si lo que financio es verde o no, sino está en un sitio que puede estar impactado por el cambio climático porque sube el nivel del mar. Tengo que ver cómo estoy en comparación con el resto de entidades financieras y hay una información que divulgar y también lo ha comentado Susana que en la parte de la taxonomía la divulgación va a ser uno de los elementos clave, ¿no? Y aquí también lo ha comentado muy bien. No sé si CIE es sostenible o no sostenible, o su financiación es sostenible o no sostenible, pero gran parte de la financiación bancaria no va a cumplir los requisitos de la taxonomía y en mi opinión sería un éxito tener niveles de finanzas sostenibles en un balance de una entidad financiera que llegasen, por ejemplo, al 10%. ¿Cómo va a interpretar el mercado el decir que el GAR de las entidades financieras es del 10%? ¿No? El GAR es el Green Asset Ratio, que es algo que vamos a tener que publicar y que, bueno, pues lo que muestra es que aquí tenemos todos un reto, pero que hay gran parte de la actividad de financiación, el caso de una mercería, seguramente esa mercería pues no va a ser una actividad sostenible y también tienen financiación, por lo tanto, ahí hay un reto, ¿no? ¿Y qué información puedo conseguir de mis clientes? CIE lo tiene muy bien trabajado, las grandes empresas lo tienen muy bien trabajado, pero la pequeña y mediana empresa, que es el 98% del tejido productivo de este país, no tiene en muchos casos estos datos, ¿no? Y se los vamos a empezar a pedir, y es una de las cosas que voy a comentar, ¿no? Pero también nos afecta el que puede pasar. Tenemos que ver esa taxonomía hoy y tenemos que ver cuáles son los compromisos que tenemos con los clientes. Hay una parte de la taxonomía que, por mucho que una actividad pueda no ser a día de hoy elegible, pues puede ser que se pongan unos hitos para que bajo la taxonomía o alguna de las N taxonomías que hay, por ejemplo la taxonomía social, pueda llegar a ser sostenible. Y tenemos que invitar a los clientes o tenemos que ver en cómo en esa transición podemos ayudar a las empresas, ¿no? Y tengo que ver, pues eso, cuáles son mis riesgos, no solamente hoy, sino los riesgos a futuro, cómo llego a ese net 0 2050, que también, o el net 0 2035, que comentaba Susana. Si lo vemos desde la perspectiva de las entidades financieras, esos retos nosotros los hemos marcado de una manera más o menos sencilla en esta presentación, en la que vemos la taxonomía, que es el objetivo de la presentación de hoy, y en la taxonomía ahora mismo tenemos una parte que es el alineamiento de sí o no a la taxonomía de nuestra financiación, la elegibilidad sí o no, que está en todas las partes de nuestro balance, ¿no? En las hipotecas más o menos es sencillo con los certificados de calificación energética y unas instrucciones, pero para que pongamos un ejemplo, solamente el 4% de la cartera inmobiliaria española tendría un certificado A o B, que sería en general lo que se considera eficiente, y por lo tanto, pues por mucho que financiemos o intentemos aumentar nuestra financiación
a casas verdes, solamente el 4% son verdes, con lo cual ahí tenemos un reto. Tener un 5 o un 6% de GAR, de Green Asset Ratio, en hipotecas sería un éxito y seguramente pues eso el mercado no lo perciba, ¿no? Tenemos que ver lo que hacen las empresas y alinear nuestra financiación y ayudarles y apoyarles en conseguir pues, ver si tenemos financiación sostenible. Lo tenemos también en otras partes de nuestro balance, ¿no? También tenemos que ver la sostenibilidad. Puede que no sea elegible esa actividad, pero, por ejemplo, si una financiación, pues hay una empresa que no estando en un sector sostenible, hace sus deberes, imaginémonos una refinería de petróleo, por definición la refinería estaría en un sector marrón, pero puede ser que esté haciendo su trabajo para adaptarse, ¿no? Y tener un rating de sostenibilidad que está llevándole a conseguir los objetivos de descarbonización o otros objetivos de sostenibilidad, ¿no? Tenemos un reto en la parte también de medición de riesgos, ¿no? Y son los riesgos físicos, que es pues el hecho de que tengamos una casa en Zarauz, suba el nivel del mar y esa casa se inunde, y ahí tenemos un riesgo de inundación costera, o podríamos tener riesgos de sequía, porque tenemos financiación en determinadas zonas del centro de España con alto riesgo de sequía, hoy o a futuro. Tenemos el riesgo de transición, que en la medida en que el parque de viviendas español, pues de media tiene 80 años y la media de calificación energética es E, tendremos que empujar, si queremos llegar a los objetivos de descarbonización que nos hemos marcado, asumir derramas en las comunidades de propietarios, asumir derramas en nuestros inmuebles para llevar hacia calificaciones energéticas menores, ¿no? Eso va a suponer un reto, porque va a suponer que las familias se van a tener que endeudar y que van a poder tener, pues, por un lado unas necesidades, pero por otro lado unos riesgos de transición, ¿no? Y lo mismo le pasa a las empresas. Las empresas van a tener que acometer inversiones para mejorar o para adaptarse a este nuevo escenario en el que pueden tener determinadas penalizaciones, bien fiscales, bien de las propias entidades financieras, si no acometen ese proceso de transición hacia un mundo con menores emisiones de carbono, ¿no? Y por otro lado está el Net Zero 2050, que es la estrategia que vamos a seguir las entidades financieras y el conjunto de la sociedad para llegar a ese 2050. Y, de nuevo, pues tenemos que marcarnos una estrategia en la que vamos a decir, oye, determinados sectores o determinadas empresas, si no se ponen las pilas y si no acometen inversiones para reducir sus emisiones, pues cabe la posibilidad que se dejen de recibir financiación, ¿no? Lo cual les impulsará. Si nosotros marcamos que para 2030 no vamos a financiar X industria, por ejemplo, si no se ha acogido, si no está en un proceso de conversión, pues lógicamente esa industria puede verse penalizada y forzada. Sobre la taxonomía, yo creo que lo ha contado muy bien Íñigo y también lo han comentado Susana. Como particularidades de las entidades de crédito, vamos a tener que publicar una serie de ratios que ya lo he comentado, el Green Asset Ratio. Ya hemos publicado todas las entidades financieras por estar sometidas a la regulación qué elegibilidad tenemos de los activos, y a partir de ahora no solamente vamos a tener que ver la elegibilidad, sino cuáles de esos activos se acogen a la taxonomía y, por lo tanto, cuál es ese Green Asset Ratio, ¿no? Bueno, como elementos adicionales, simplemente que ya lo he comentado, pero todas las entidades pues estamos acometiendo procesos para tener muy bien identificados todos los riesgos físicos de nuestra cartera. Y para que os hagáis una idea, aquí muestro unos slides en las que veis pues que tenemos toda nuestra cartera hipotecaria, más de 370.000 garantías mapeadas para ver cuáles son todos los riesgos físicos que tienen. Y como conclusión final que quería comentar es, si a los bancos nos van a pedir datos sobre eficiencia energética, nosotros pediremos certificados de calificación energética, pediremos a las empresas cuáles son sus emisiones de CO2. Si nos piden conocer la sostenibilidad de las empresas, pues pediremos rating de sostenibilidad, y cada vez será más frecuente ver en empresas cada vez más pequeñas la necesidad de presentar esos ratings de sostenibilidad a empresas financieras o como proveedores, si quieren ser proveedores de una cadena de distribución, del propio CIA Automotive o de quien sea. Si queremos ser net zeros en 2050 y ponernos planes, exigiremos planes de reducción de las emisiones, con lo cual vamos a ser nosotros también canalizadores de esa exigencia y vamos a llevarla a niveles inferiores, no solo a los grandes clientes, sino que tendremos que llevarlo a las pequeñas y medianas empresas y tendremos que apoyarles en el camino. Si es necesario comercializar productos verdes que sean elegibles
de acuerdo a la taxonomía, pues fomentaremos con precio y fomentaremos con producto esos productos verdes sostenibles. Si tenemos que analizar los riesgos físicos de la cartera, porque es importante y nos lo pide el supervisor, tendremos que ver cuáles pueden ser los impactos, pero seguramente veamos que aquellos activos que están en zonas de riesgo alto de inundación pues van a tener una peor financiación y eso puede impactar también a las empresas, ¿no? Y si nos piden analizar los riesgos de transición de la cartera, pues tendremos que enfocar las inversiones para mitigar los riesgos de transición. Era esto lo que os quería comentar. Muchas gracias, Iker. Muy buena presentación. Me ha encantado la última diapositiva donde hacemos la relación entre, bueno, pues, cuando exigimos algo, en este caso al sector financiero, cómo esto luego va a influir en los clientes, ¿no? Mi pregunta ahora es para Javier allí. Javier, ¿tú crees que, teniendo en cuenta lo que le van a exigir a los bancos, lo que el sector financiero puede exigir luego a los clientes, ¿crees que eso puede ser utilizado también como factor de competitividad por parte de las empresas? Bueno, egunon, guztioi. Yo antes que nada quería animar a las empresas a consultar la guía metodológica. Lo cierto es que es un esfuerzo considerable de condensación y explicación de una normativa bastante larga y farragosa, y yo personalmente no he visto otra documentación tan clara y útil para entender la taxonomía y empezar a aplicarla, ¿no? Ya, con respecto a con respecto ya a tu pregunta, bueno, desde luego que está toda esta normativa, y si no me repetiría, ¿no?, que ya lo ha comentado Iker y antes Susana, pues va a generar, bueno, provoca la necesidad de generar mucha información, ¿no? En línea también pues, con lo que decía Iker, nosotros, nuestro cálculo del GAR de este año que hemos tenido que publicar, y es solo un dato, ¿no?, pero yo creo que es gráfico, ¿no?, de 688 millones de financiación mayorista, solo hemos podido clasificar 14 como adaptación al cambio climático, ¿no? Eso, y estamos convencidos de que hay más, ¿no? Supongo que, pues como decía Iker, tampoco podemos clasificar mucho más de un 10% en nuestra actividad, pero desde luego 14 sobre 600, sobre casi 700 es poquísimo, y eso es porque no tenemos información, ¿no? Si clasificamos por CENAE, no tenemos información. Entonces, nosotros vamos a tener que pedir a las empresas, y las pymes van a tener que generar información, ¿no? Y bueno, pero entendemos que no es solo un requisito de información, ¿no?, lo que va a implicar. Aparte de el avanzar hacia un mejor conocimiento de su actividad o en esta transición hacia una economía sostenible, aparte de mejorar los riesgos o la posibilidad de obtener unas nuevas oportunidades de negocio, el objetivo, como se ha dicho hoy, el objetivo de esta normativa es tener un mejor acceso a la financiación, ¿no?, para las actividades consideradas como sostenibles, ¿no? También lo ha dicho Susana, ¿no? Nosotros, al análisis clásico de las operaciones de financiación o de inversión basados en la solvencia, la rentabilidad o las garantías, estamos empezando a incorporar también la variable de sostenibilidad, ¿no?, que es el objetivo final de esta normativa, que no olvidemos que está utilizando la Unión Europea, en este caso, al sector financiero como punta de lanza, ¿no?, de esa transformación de modelo económico, ¿no? Y una empresa que quiera cometer una inversión verde o una empresa que trabaje en un sector de actividad verde, digamos que se convierte en un cliente de alguna forma preferencial, más goloso para las entidades financieras, o igual incluso podrían tener acceso a algún tipo de financiación adicional o específica. Javier. Bueno, en este momento ese es el objetivo final, ¿no? El objetivo final de la legislación es promover nuestro enfoque, y entiendo que el del sector financiero en este momento es, probablemente tenga un mejor acceso a la financiación o a inversión esa empresa, pero bueno, el enfoque del sector financiero en este momento es el de acompañar a todas las empresas, ¿no?, en esa transformación, no primar a unas o penalizar a otras, ¿no? Porque ese es uno de los riesgos, ¿no? Tenemos un sistema productivo que tiene que evolucionar, tenemos un reto climático muy relevante, y
y esta transformación, pues bueno, como tú decías al principio, el objetivo es que no deje a nadie atrás, ¿no? El enfoque del sector financiero es ir acompañando, ¿no? Al sector, a la base de financiación, o impulsando cierto tipo de inversiones o invirtiendo en transformación para acompañar, más que primar a unos y desincentivar a otros. Muchas gracias. Iker, pregunta para ti. Entiendo que adaptarse, bueno, has presentado todos los ámbitos de trabajo que tenéis, ¿no? Que al final a nivel de información, requerimientos de información y de clasificación de la información para calcular ese GAR, que al final es un número, pero detrás de ese número hay un montón de trabajo. ¿En qué estáis trabajando ahora mismo para organizar, sistematizar todo esto? Perdón, buenas. A ver, estamos trabajando con IOBE en llevar la taxonomía a un lenguaje que sea más cercano y ahí estamos trabajando, por un lado, dentro del Basque Ecodesign Center, en hacer una especie de taxonomía específica para el sector agrario, colaborando con nuestro servicio agrario que conoce muy bien el sector y conoce muy bien la realidad de los agricultores, y lo que queremos hacer es hacerles preguntas que sean muy sencillas y muy de su día a día, ¿no? Porque la taxonomía suena muy dura para un cliente que no llega, ¿no? O que no está en ese mundo. Estamos trabajando también para lo que es el sector promotor en conocer cuáles son las certificaciones que podrían valer, también en lo que son las hipotecas, que es nuestro negocio core. Y luego lo que estamos tratando es para el resto de sectores, ir poco a poco marcando una serie de conocimientos de cómo puede evolucionar la taxonomía y cómo podemos adaptar el conocimiento sector a sector a ese punto, ¿no? Esto es mucho trabajo y nos va a llevar mucho trabajo, y desde luego la guía que ha publicado IOBE creo que es muy, muy potente para que podamos utilizarla en este proceso, ¿no? Y seguiremos aprovechándonos de vosotros porque tenéis mucho conocimiento y creo que podéis aportar mucho a las empresas. Me voy a acabar poniendo rojo con tantas flores. Bueno, veremos, igual demasiadas expectativas. A ver a dónde llegamos. Bueno, vamos un poquito tarde de tiempo. Vamos a acabar con la última pregunta para Javier y cerramos ya este bloque para dar paso luego al cierre de la jornada. Javier, igual que le preguntaba antes a Susana, ¿qué recomendaciones darías a empresas no financieras, especialmente pymes, en relación a finanzas sostenibles? Bueno, aquí ya ha salido el mantra de generar información, ¿no? Que es una necesidad para todos, para empresas, para el sistema financiero, ¿no? Es empezar a medir, empezar a calcular. Susana ha puesto un ejemplo muy gráfico, ¿no? De qué tipo de trabajo han tenido que hacer, ¿no? Cada uno en su actividad, pues tendrá que hacer un trabajo equivalente, ¿no? Eso es el primer elemento crucial para todos, ¿no? Tanto para las empresas como el sector financiero, ¿no? También, como ha comentado Iker, que estamos trabajando todas las entidades en obtener, ¿no? En traducir o en solicitar esa información, ¿no? Bueno, es cierto que las finanzas sostenibles, como había dicho antes, son un instrumento, ¿no? Entonces, un instrumento para esa transformación y un elemento transversal, ¿no? Nosotros y el sector financiero probablemente en este momento, también el sector de automoción, ¿no? Pero son unos sectores que van un poco por delante del sector, del resto de los sectores económicos de actividad, pero yo quiero trasladarle el mensaje del impacto que está teniendo, ¿no? Quizás sea un poco pronto para ver si es un impacto, si va a ser un impacto tan relevante, alcance tan importante como quizá la digitalización, pero lo que sí está siendo es más rápido. En apenas 2 años ha pasado la sostenibilidad, y lo comentaba muy bien Susana también, ¿no? Han pasado 6 meses, cambiamos de idea y viene legislación nueva. En 2 meses, en 2 años ha pasado a ser un elemento secundario, ¿no? Pero bueno, que había que tener presente, pero bueno, que no condicionaba las agendas, a ser un elemento estratégico, ¿no? Y así lo vemos, y ese mensaje queremos trasladar también, o que creo que es importante trasladar a todas las pymes, ¿no? A todas las empresas, porque es un elemento que va a condicionar la forma de hacer negocios o de trabajar
desde qué productos tenemos, cómo es nuestra cadena de valor, cómo es nuestra estrategia, ¿no? Entonces, y las finanzas es un elemento más, ¿no?, de esa transformación. Pues es que ricasco hoy, Javier eta Iker. Voy a dar paso a mi compañera María García, del área de Estrategia e Innovación, para que haga las dudas y cierre la jornada. Antes quería comentar, bueno, iba a acompañarnos hoy Garbiñe Manterola, del BRTA, y que es miembro de la Plataforma de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea, pero le ha coincidido justo con un vuelo a Bruselas. Pero bueno, aún así nos ha apoyado con una revisión de los contenidos técnicos de este Costeguna. Entonces, bueno, queríamos agradecerle ese trabajo y su disponibilidad. María, te doy paso la palabra. Vale. Bueno, pues nada, por mi parte, muchas gracias a todos los que habéis participado, a los que habéis presentado. Me ha parecido súper interesante toda la presentación. Simplemente voy a compartir pantalla con una, si puedo compartir, perdona, con una pequeña reflexión, una reflexión muy breve, que ya sé que no tenemos tiempo, Íñigo, pero no me deja. Ya. Pero simplemente lo que quería era remarcar lo que para nosotros están siendo las claves de la taxonomía e insistir mucho en que esto va a ser un proceso largo. Esto ha empezado hace relativamente poco tiempo, pero es un proceso que ha venido para quedarse durante años. No solo porque solamente tengamos por ahora desarrollados dos de los objetivos medioambientales, sino porque además de que de que tenemos que desarrollar los otros 4 objetivos medioambientales, estos procesos, estos reglamentos, toda esta normativa va a tener que revisarse continuamente, ¿de acuerdo? Entonces, el primer mensaje es que es algo que ha venido para quedarse. Y luego, nada, 6 claves muy rapiditas, porque ya las habéis dado en vuestras presentaciones, pero señalar que la taxonomía tiene que ser una ayuda que aporte claridad al mercado. Este listado de actividades nos tiene que ayudar para ver cuáles van a ser aquellas actividades que van a ser consideradas como sostenibles. Que además estos reglamentos van a venir acompañados de un desarrollo de un cuerpo legislativo que va a empoderar todo lo que es la taxonomía y todo lo que es la revisión de la taxonomía, que no podemos olvidar que van a convertirse todo en normativa de obligado cumplimiento. Que además la taxonomía, aunque es verdad que ahora mismo nos resulta un poco farragosa, un poco compleja, en realidad está pensada para que nos ayude a medir cuál es nuestro grado de ajuste ambiental, cuál es la proporción de nuestras actividades dentro de nuestra compañía que son sostenibles. También Garbiñe me trasladaba que es importante pensar que todos estos criterios tienen su base en la ciencia, están basados en evidencia científica, pero no solo en la ciencia, también en la evidencia, que la plataforma de finanzas sostenibles europea que está asesorando a la Comisión Europea en el desarrollo de toda esta taxonomía, tiene, aparte del mundo científico, tiene al mundo del consumidor, tiene a las ONGs, tiene a diversos grupos de interés que están aportando su conocimiento y su expertise en el desarrollo de este reglamento taxonómico. Por último, ya que es una herramienta para la transición, que esto nos va a ayudar a planificar, a reportar, a medir y que esto es un viaje hacia la sostenibilidad de todas las empresas, que no van a ser unas pocas grandes, como bien decía Susana, sino que nos va a tocar, va a tocar a todas las empresas. Habrá que ir traduciendo todo este lenguaje para que sea comprensible para todo. Y por último, insistir hasta la saciedad en que esto es dinámico, en que tenemos que actualizar permanentemente estos criterios y que por lo tanto debemos estar permanentemente alertas. Cada vez entiendo que será más sencillo ir interiorizando esta taxonomía dentro de las empresas, pero que va a ser un proceso continuado. Por último, señalar que aunque la Comisión Europea es quien tiene la obligación del desarrollo del reglamento de la taxonomía, hay una plataforma europea de finanzas sostenibles, se ha mencionado a lo largo de las presentaciones muy brevemente, y me gustaría resaltar que aunque la plataforma tiene un plenario con solo 50 miembros, Euskadi está representada en este plenario a través de la figura de Garbiñe Manterola del BRTA. Me parece que es importante que tengamos información, conocimiento y, en cierta manera, capacidad de impacto sobre esta plataforma, que es que en última instancia asesora de forma continuada a la Comisión.
Además, Garbiñe trabaja también en el primero de los grupos técnicos, que está enfocado hacia la agricultura, la pesca y el sector forestal, pero que también tenemos presencia en los grupos 4 y 5. El grupo 4 está destinado a la fabricación de productos mecánicos, eléctricos, máquinas y vehículos motorizados, y en el grupo 5, a través de Maitecidad, tenemos, que está destinado, al procesado de alimentación, productos de madera y textil. ¿Vale? No me voy a enrollar más, creo que las distintas intervenciones han tenido mucho valor. Y no sé si tenemos tiempo de preguntas, Íñigo. Bueno, sí que... Yo solo veo una pregunta. Y por eso, como solamente he visto una pregunta, sí que la voy a trasladar, ¿vale? Nos la ha hecho Arcaich Urdapilleta y nos plantea, me parece a mí que, o sea, yo también estoy muy de acuerdo con esta pregunta, si siempre tenemos que estar esperando a que nos llegue una normativa que nos obligue para empezar a movernos, ¿no? Y vinculado con esto, ahora es verdad que estamos muy metidos en la sostenibilidad ambiental, sí que se ha mencionado ya el que está acercándose la taxonomía social, pero que está mucho menos desarrollada, y nos plantea si no estamos dejando mucho de lado toda la parte social que también está muy vinculada con las empresas. Si vamos a esperar de nuevo a que tengamos todo el desarrollo de taxonomía social o si puede ser también una oportunidad, ¿no? para empezar a adelantarnos. No sé si, Susana, tal vez esta pregunta vaya un poco más encaminada para ti, no sé si nos puedes contestar. Me la cojo porque además antes de contestar quiero decir una cosa, que no les sorprenda que no parece que no sabemos dónde van nuestros productos, pero lo que yo quería decir es que yo la misma pieza la vendo, y sé a quién se la vendo, cliente y modelo de coche, pero el modelo de coche no quiere decir motor. Entonces puede ser combustión de diésel, puede tener más potencia, menos, tal, no sé qué, y lo que no tenemos identificado en ciertos casos, por supuesto, lo que vendo a Tesla sé que es vehículo eléctrico, lo que vendo a Citroën no. O sea, ¿por qué? Porque hasta ahora no ha sido necesario, ojo. Entonces, hablando del tema también está vinculado también con esta información. ¿Qué es lo que pasa? Primero, he dicho peso de lo financiero sobre lo no financiero hasta ahora. Es que no importaba cómo se hacían las cosas. Hasta ahora no, hasta hace 3-4 años. ¿Vale? Este tema de la regulación es un apoyo, porque realmente en las empresas, nosotros somos IBEX, pero tampoco somos una empresa pequeña, o sea, comparada con grandes IBEX, no tiene recursos para tener tanta información y gestionarla, porque además no es tener información, es gestionarla. ¿Por qué están dando enfoque el tema climático? Bueno, pues por el punto de la neutralidad y por el punto de que nos podemos quedar sin planeta. Entonces, pero no pensemos que lo social está olvidado, porque sí es cierto que tiene que llegar la taxonomía social, pero antes estábamos hablando, o sea, tenemos todos los planes de igualdad, la ley de igualdad, los planes de diversidad que vienen impuestos por ley. Tenemos toda la directiva que se va a transponer ahora de debida diligencia, que lo que viene a preservar en primer lugar, luego habla también de medio ambiente, pero en primer lugar está hablando de derechos humanos. Quiero decir que el tema social tampoco es que esté abandonado, y además el tema social, te voy a decir que yo creo que es el que nos pone a todos más rojos cuando tenemos que reportar la información en el estado de información no financiera, con lo cual tampoco es que se haya dejado de lado, o sea, pero el tema es que realmente no pensemos que estamos esperando a una ley, sino realmente a los que nos dedicamos a este mundo, y yo lo digo en otros speeches con otro tema, es para mí la ley es, ojo, me hace dar muchas vueltas, pero me ayuda a evolucionar. CIE no estaría en el punto que está hoy en nivel de sostenibilidad de todo, social, medioambiental, de gobernanza, de todo, si no fuera porque hemos tenido empujes legales. Creo que es un poco mi respuesta a esta pregunta. Vale, María, vale, pues muchas gracias. Me gustaría añadir una cosilla súper rápida. Nosotros en IOBE siempre trabajamos con ese enfoque de anticipación como factor de competitividad, ¿no? Y en ese sentido, cuña publicitaria, hemos presentado hace muy poco, hemos subido a web de IOBE y a la web del Basque Question Center el informe de vigilancia ambiental estratégica, donde lo que hacemos es identificar todos los drivers que nos vienen a futuro para empezar a pensar en ellos desde ya y poder anticiparnos. Drivers normativos y drivers de mercado. Y lo tenéis disponible, además de en la guía que hemos presentado hoy, en la web de IOBE y en la web del Basque Question Center.
Vale. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias, Íñigo, por el magnífico trabajo. Yo no te voy a poner rojo, pero creo que habéis hecho muy buen trabajo. Gracias, Susana, también, por toda la... bueno, porque sin empresas con las que poder empezar proyectos piloto, bueno, se tarda mucho más en avanzar. Y Kerry y Javier, también muchas gracias por vuestras aportaciones. Y a todos los que habéis asistido, esperamos que haya sido de vuestro interés y que la guía os ayude también a empezar a, bueno, a avanzar en este mundo de la taxonomía sostenible y a ir poco a poco entre todos, bueno, que no sea tan farragosa. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Agur. Muchas gracias.